Buenos días, vamos a hablar de aspectos relacionados con el síndrome del túnel del carpo como una entidad relevante y prevalente de gran importancia para la medicina física de rehabilitación. Con nosotros tenemos al profesor Jorge Díaz. Él es profesor titular del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, es una necesidad hablar sobre el síndrome del túnel del carpo en medicina física y rehabilitación. Doctor Díaz, ¿cuál es su opinión sobre el tema? El síndrome del túnel del carpo es una enfermedad de alta prevalencia en población adulta. Se sabe que cerca del 4% de la población puede llegar a tener esta enfermedad. Si hablamos de población en edad trabajadora, esta cifra se duplica hasta el 8%. Asimismo, el síndrome del túnel del carpo es la enfermedad profesional más frecuente en Colombia. Esto, por supuesto, genera un impacto financiero muy alto para el sistema de seguridad social en salud y para los fisiatras se constituye en una fuente de pacientes constante. Bueno, ¿y qué tan frecuente es la remisión a estudios de electrodiagnóstico para el diagnóstico de esta enfermedad? En mi consultorio, por ejemplo, representa más del 50% de los estudios que realizo diariamente. Sin embargo, hay que recordar que el estudio electrodiagnóstico no es un requisito para establecer la presencia de la enfermedad, ya que el diagnóstico es clínico. La importancia de los estudios de neuroconducción y electromiografía está en que nos permite establecer de una manera objetiva la gravedad de la enfermedad para así poder orientar el tratamiento y el pronóstico. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad? Se han descrito diferentes factores de riesgo como el hipotiroidismo, la diabetes, la artritis reumatoidea, la artrosis de muñeca, antecedente de fractura de radio distal, incluso el embarazo. Todos ellos pueden ser predisponentes para la aparición de esta neuropatía por atrapamiento. Asimismo, en población en edad laboral, la exposición a trauma acumulativo de miembros superiores, en especial los agarres forzados, los movimientos repetitivos, las posturas inadecuadas y mantenidas, se pueden asociar a la presentación de esta patología. Y según su experiencia, ¿qué criterios existen a nivel universal para la detección de esta enfermedad? Inicialmente se debe tener claro que el síndrome del túnel del carpo es una patología que en términos generales se diagnostica durante la anamnesis. De acuerdo a esto, podemos basarnos en los criterios de clasificación de la enfermedad de Rempe, los cuales interrogan al paciente sobre la aparición de sintomatología en el territorio inervado por el nervio mediano en la mano, lo cual va a incrementar la probabilidad de diagnosticar la patología. ¿Y qué patologías considera usted como las más importantes a tener en cuenta entre los diagnósticos diferenciales cuando sospechamos esta enfermedad? Los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta van a depender de los signos y síntomas que presente el paciente. Por ejemplo, si el síntoma principal es el dolor en manos o muñecas, debemos descartar las artropatías en este nivel, pero especialmente las tenosinovitis de muñeca, ya que estas comparten los mismos factores de riesgo ocupacionales que el síndrome del túnel del carpo. Por otro lado, si el paciente se queja de parestesias, debemos pensar en radiculopatías a nivel C6 o C7, plexopatías que comprometan el tronco superior o cordón lateral. Por otro lado, si los síntomas o signos que encontramos en el examen físico corresponden a compromiso en la musculatura intrínseca de la mano, debemos descartar plexopatías, en este caso a nivel del tronco inferior o cordón medial, o afección de las raíces C8 y T1. Finalmente, debemos descartar también, aunque con menor frecuencia, la aparición, por ejemplo, de siringomielia o compromiso de atrapamiento en el nervio mediano a nivel más proximal en el ligamento de Struders o a nivel del músculo pronator teres. ¿Y qué instrumentos de evaluación funcional considera usted importantes al momento de evaluar esta patología? Se puede emplear la escala de Boston, también conocida como escala de Levin, la cual es un instrumento que se basa en los síntomas y alteración funcional que presenta el paciente. A mí me gusta en especial la escala de clasificación de Giannini, ya que esta describe de manera secuencial la aparición de los síntomas y signos en el paciente, tal y como sucede en la historia natural de la enfermedad, es decir, primero comienza con la aparición de síntomas sensitivos nocturnos, los cuales se pueden hacer después diurnos, posteriormente se puede evidenciar en el examen clínico alteración sensitiva y finalmente se puede hallar alteración motora en los músculos de la región tenar, bien sea hipotrofia o atrofia, debilidad o plegia. Para evaluar el desempeño funcional del paciente también podemos emplear el DASH o su versión resumida Quick Dash, los cuales evalúan la capacidad funcional del paciente y son de fácil aplicación en la consulta cotidiana. ¿Y qué rendimiento operativo diagnóstico tendrían las pruebas clínicas para el diagnóstico de la enfermedad?
Hay diferentes pruebas clínicas descritas, como puede ser el Tienen, el Fallen, el índice de muñeca cuadrada, la compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, pero desafortunadamente estas pruebas tienen un rendimiento operativo bajo, ya que su sensibilidad y especificidad son muy variables en la literatura médica, lo cual las hace poco confiables en la práctica clínica. ¿Y cuál es la forma de realizar una adecuada técnica de electrodiagnóstico para la detección del síndrome del túnel del carpo? Antes de realizar el estudio electrodiagnóstico es importante establecer la probabilidad pretest del paciente. Esto lo podemos realizar o lo debemos realizar mediante la anamnesis y el examen físico, buscando tres cosas: determinar los síntomas sugestivos de la enfermedad, evaluar la presencia de signos de severidad clínica y tercero, descartar diagnósticos diferenciales. Se deben realizar las técnicas recomendadas por la Academia Americana de Enfermedades Neuromusculares y Medicina Electrodiagnóstica. Lo ideal es contar con valores de referencia o valores normales para el laboratorio de neurofisiología o consultorio donde se realiza el examen. Asimismo, es recomendable utilizar puntos de corte estrictos y controlar la temperatura para de esta manera reducir la tasa de falsos positivos. También es recomendable en pacientes con alta probabilidad pretest utilizar pruebas con elevada sensibilidad, como lo es la evaluación del nervio mediano comparándolo con el nervio ulnar en el cuarto dedo. ¿Y qué tan necesaria considera usted es la realización de procedimientos quirúrgicos una vez definida la lesión de nervio en el síndrome del túnel del carpo? El manejo de la patología va a depender de la gravedad de la neuropatía por atrapamiento de acuerdo al resultado obtenido en el estudio electrodiagnóstico. Lo más importante es detectar rápidamente si hay factores de riesgo modificables que puedan ser intervenidos para de esta manera evitar o al menos disminuir la exposición a los mismos. Finalmente, debemos recordar que el síndrome del túnel del carpo es una neuropatía que en términos generales progresa lentamente. De esta manera, y en mi concepto, los casos leves y moderados se deben manejar inicialmente de manera conservadora, por ejemplo con férulas de muñeca de uso nocturno, fisioterapia, ondas de choque e infiltraciones, dejando la cirugía para aquellos casos severos o en los cuales el seguimiento clínico nos haya permitido demostrar con certeza que el paciente no respondió al manejo conservador instaurado.